Los gobiernos anteriores fueron igual de malos que este y no nos hagamos tarugos. Que ahorita le da a la jornada, pues los gobiernos anteriores le daban a verdaderos pasquines grandes cantidades de dinero. Cuando desde el poder legitimas el ataque a la prensa, sobre todo sin sustento, ¿no? Esa violencia que desde el poder se legitima termina transformándose en violencia en la calle. El presidente tiene 8 millones de seguidores en Facebook y el promedio de vistas de las conferencias es menos del 7%. Y brincos diéramos, Pamela, para ser un youtuber con 1 millón de seguidores, como algunos de los que son porristas incondicionales del presidente. ¿Te gustaría ser uno de ellos? No. Perdóname, a mí no. A mí me gustaría a tener mí menos. De seguidores. A cualquiera nos gustaría tener 1 millón de seguidores. No, Sí, pero ¿a qué costo, Pamela? Tú dices a qué costo, ¿no? Y acaba este sexenio y no tienes nada de credibilidad. Porque no vamos a ser paleros del presidente. Muchas gracias por estar con nosotros. La revolución del debate, el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles, darles los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo del tiempo, del momento donde muy a gusto estén visualizando, vislumbrando y participando en esta emisión del dedo en la llaga. Vamos a hablar de un tema que particularmente a mí me interesa muchísimo porque tiene que ver con una muy noble labor que es la de comunicar, que es la de informar. AMLO contra la prensa crítica. Y es que yo recuerde, a ningún régimen le ha gustado ser criticado, pero pareciera que al régimen autonombrado de la 4T, menos que a ninguno. Y es que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y consideramos que poco abona, poco ayuda el hecho de que un presidente como Andrés Manuel López Obrador ataque, critique y descalifique a la prensa, que a su vez lo critica desde el púlpito de la mañanera. Pero para hablar de este tema, hemos invitado en esta producción a 3 participantes expertos, gente que yo particularmente admiro, aprecio muchísimo y sigo, desde luego, estoy muy pendiente de todo lo que dicen y hacen porque es obligado hacerlo. Vamos a empezar con Pamela Cerdeira. Es periodista, es conductora en MBS Noticias, de Pisa y Corre, oye, que está muy divertido, la verdad me encanta, y Uno Noticias. Pamela, gracias, tienes muchísimo que hacer y hoy nos acompañas, es un honor y un privilegio, gracias. Oye, no, gracias a ti, Tony, gracias por invitarme, además con este panel de lujo. Totalmente de acuerdo. Oye, me quedé con ganas de que hiciéramos alguno de los debates chilangos, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Gracias, Pamela. Quedo con ganas. Ok. Luis Estrada es doctor en ciencia política por la Universidad de California, analista político y director general de SPIN, taller de comunicación política, y quien le sigue la pista cada segundo y cada palabra que dice Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Luis, gracias, es un placer y un honor también. Gracias, Tony, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con Pamela y con Eduardo. Bueno, y no menos importante, un periodista polémico. Yo la verdad es que lo sigo desde hace mucho tiempo, porque como dirían en mi pueblo, quisiera yo ser como él. Ojalá algún día se me haga. Pero bueno, es nada más ni nada menos que Eduardo Ruiz Gili, periodista desde 1982. Él trabaja actualmente en Radio y Telefórmula, ADN 40, El Economista y diversos diarios de provincia. Pues ahí está su trabajo. Y yo desde que me enteré que era como es, porque es Sagitario, lo entendí todo, porque yo también soy Sagitario. Querido Eduardo, es un placer y un honor. Nos tenías un poco abandonados, pero qué gusto. Gracias, Tony. El mejor de los signos. La verdad es que no creo en es patrañas, pero el mejor de los signos, Sagitario. No hay otro. Mira, yo sí creo ver a Pamela, que hace rato no la veía. Ya hace rato no hablaba yo con el queridísimo Luis, que es muy, muy acertado en el análisis que sigue del show del presidente. Totalmente de acuerdo. Oye, y lo decíamos fuera del aire, este panel no lo tiene ni Obama. Tú sí, Eduardo, tú sí tienes Decía yo que no, pero gracias. Sí, tú sí tienes estos paneles. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Luis, ¿cuál sería el panorama en torno a esta situación en México sobre
el periodismo. Seguimos siendo, sin lugar a dudas, uno de los países más peligrosos para ejercer esta labor, ¿cierto? Y sobre todo te diría, Tony, que no solo es el hecho de que las y los periodistas estén pues muchas veces sin el amparo de la ley y de la protección frente a el crimen organizado y otros, sino especialmente me parece que el presidente López Obrador es el que mete el tema y el que estigmatiza a los medios de comunicación desde las conferencias de prensa cada mañana, que pues sabemos es la herramienta favorita del presidente para comunicar y muchas veces la única actividad de gobierno en un día cualquiera. Y por lo tanto, me parece que al presidente López Obrador, al poner este tema en la discusión de la forma en la que lo hace, es decir, desacreditando todos los medios y lo que se publica en los medios que no es favorable a su gobierno, pues genera una percepción en la cual los medios están en su contra simplemente porque así lo dice el presidente y no porque estén haciendo su trabajo, que además me parece que en México ha costado vidas, y no estoy exagerando, que la libertad de expresión se consolide después de tantos años de presión y de censura. Creo que es desafortunado, por supuesto, que el presidente haga esto desde el gobierno, además con el uso de recursos del pueblo, como él le llama, y que pues esa sea finalmente una de las guías de su gobierno, de los ejes de la opinión desde su gobierno y también desde la comunicación del gobierno. Gracias, Luis. Oye, Pamela, ¿tendría alguien que decirle al presidente que la buena prensa no es la alcahueta ni la que le rinde pleitesía, que la buena prensa tiene que revisar su gobierno o a cualquier gobierno, que la buena prensa tiene que criticar, tiene que investigar? Yo no creo que haya nadie a quien el presidente escuche, pero tampoco creo que el presidente haga esto porque no lo sepa. Lo hace porque le conviene. Su narrativa siempre ha sido la de un enemigo. Hoy su enemigo no puede ser la mafia del poder porque él es quien ostenta el poder, casi todo el poder, con el control en las cámaras y demás. Entonces, para él es súper útil decir que todos los que lo atacan mienten o tienen intereses oscuros. Y digo, lo hemos visto, este gobierno es, yo decía, el gobierno anterior, el cinismo los definía. En esta es una mezcla del cinismo y la soberbia, ¿no? Porque además tenemos esta gran apertura para criticar a los medios de comunicación y a la vez tú volteas a ver a dónde se está yendo el dinero de comunicación social de este gobierno y se va, y se va justamente a los lugares en donde hablan bien de ellos. No importa que los números no te den en alcance. Es increíble, por ejemplo, que la jornada recibe el dinero que recibe. Claro, los lees y todos son halagos para el presidente. Los youtubers, ¿no? De pronto los youtubers van y lo acompañan por las giras y dices, medios nacionales que no mandan reporteros porque les salen una lana y los medios están batallando para sobrevivir y los youtubers les alcanza. Entonces, o sea, hay una muestra de cinismo absoluto para favorecer a quienes hablan bien de ellos y para desacreditar a quienes hablan mal de ellos. No les importa y creen que tienen capital suficiente para seguirlo haciendo así. Yo suelo preguntarme, ante todo le llamo la balanza Peña Nieto, ¿no? Cuando tú veas algo que hace un gobierno, en este caso este gobierno, pregúntate si lo hiciera el gobierno de Peña Nieto, pensarías lo mismo, que está bien o que está mal. Si por cambiar de gobernante cambias tu forma de pensar, pues ahí te das cuenta que hay un sesgo terrible, ¿no? Yo no me imagino cualquier otro gobierno al que le hubiéramos tolerado lo que le hemos tolerado a en nombre de la democracia o de la lucha anticorrupción. Han hecho cosas verdaderamente increíbles aprovechando su capital político. Sí, y a eso que dijiste tú de cinismo y demás, yo agregaría un enorme narcisismo, pero bueno, ya nos van a tundir seguramente porque a este gobierno ya saben que a muchos no les gusta que lo toquen ni con el pétalo de una crítica. Gracias, Pamela. Oye, Eduardo, ¿no abona Andrés Manuel López Obrador en este país con este enorme peligro en el cual viven algunos periodistas? Ya vimos lo que le pasó a Azucena con esta amenaza que recibió del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué opinión te merece esto de quién es quién
¿Quiénes tienen hay que las hacer mentiras? un poco de historia porque aquí mis queridos colegas parece que tienen amnesia. ¿Okay? Los gobiernos anteriores fueron igual de malos que este y no nos hagamos tarugos. Que ahorita le da a la jornada, pues los gobiernos anteriores le daban a verdaderos pasquines grandes cantidades de dinero a nivel federal, a nivel estatal y hasta a nivel de municipios ricos. Este país tiene un exceso de periódicos, analícenlo. Hay 16 periódicos en la Ciudad de México. No hay ni lectores. ¿De qué viven? Es la realidad de este. ¿Cuál publicidad, por favor? A ver, este país y los periodistas, no nos hagamos tontos, hemos sido críticos de López Obrador desde que López Obrador buscaba la gubernatura de Tabasco. ¿Por qué? Porque su discurso no es un discurso que le guste a los que estamos en los medios y menos a los dueños de los medios. Vamos haciendo claridosos en este programa. Los medios se hicieron riquísimos con los gobiernos anteriores, riquísimos. Y era un juego hipócrita el que existía, porque si bien los presidentes no criticaban a nadie en sus no conferencias, porque tampoco tenían el valor de hacer conferencias de prensa, porque Zedillo lo intentó y después de 6 conferencias de prensa se rajó. Pero digo, ahí me fue mal con todos los gobiernos. Cuando yo quise empezar a entrevistar a Cárdenas, a Fox y a López Obrador, los medios donde yo estaba me decían, oye, no, ¿qué te pasa? Tal vez tú no estabas en esas épocas, Pamela. Yo sí. Tenías que invitarlos sin avisarle a nadie para que de repente dijeras, y está conmigo Cuauhtémoc Cárdenas. Está conmigo Vicente Fox. Porque los medios se la jugaron durante décadas con el PRI y sus presidentes, gobernadores y lo que fuera. Cambiaron las cosas, qué bueno. Se empezó a abrir porque la libertad de prensa empezó con Fox. Antes de Fox, todos batallamos horrores. Yo en una época me fui 6 meses del aire porque ofendí al entonces secretario de Economía o de Comercio, como se llamara. Entonces siempre ha habido una relación perversa entre los medios y el poder político. Eduardo, coincido contigo, pero ya no la hay. Claro que la hay. Claro que la hay y no nos hagamos guajes. Porque los medios de comunicación en todo el mundo siempre tienen relaciones perversas. Así es, yo lo acepto. Todos. De alguna manera tienen su relación perversa. De alguna manera. Ellos conocen sus negocios. Yo no conozco los negocios donde yo trabajo. Yo hago mis programas, escribo mis columnas y hasta ahí llego. No sé, yo no me meto. Yo no soy empresario, no soy accionista, no soy nada. ¿Ok? Pero yo te puedo decir la censura que sufrí en MBS con los Aguirre, que me valió salir de un programa después de un año. Los Aguirre no están en MBS. Estás hablando de Radio ¿cómo se llaman los otros? ¿Cómo se llaman los de MBS? Los Vargas. Los Vargas, que para mí todos juntos no haces uno, pero en fin. Entonces, yo fui presa de la censura de los Vargas cuando tenían su estación, no sé si la siguen teniendo ahí por el aeropuerto. ¿Por qué? Porque entrevistaba yo gente que no era grata. Ahí por el año 95, antes, no sé, llevé a López Obrador y se armó un lío porque llevé a López Obrador para que protestara en contra del fraude que le hicieron en Tabasco. Entonces siempre ha habido una relación perversa. Ahora hablamos de periodistas muertos. Yo la verdad no sé por qué los han matado, porque todos estos homicidios han quedado impunes. Yo no sé si los mataron porque estaban haciendo un verdadero trabajo periodístico o porque estaban haciendo un mal trabajo periodístico. No lo sabemos. En este país tendemos a glorificar y a santificar a las personas que matan, aunque no sepamos por qué las mataron. Eduardo, no nos hagamos. En nuestro gremio también existe una gran corrupción. Y el presidente sabe todo esto. El presidente sabe que los periodistas no somos lo más popular entre la población, que los medios no son los que tienen mayor credibilidad. Y brincos diéramos, Pamela, para ser un youtuber con 1 millón de seguidores, como algunos de los que son porristas incondicionales del presidente. ¿Te gustaría ser uno de ellos? No. Perdóname, a mí me gustaría tener 1 millón de seguidores.
A cualquiera nos gustaría tener 1 millón de seguidores. No, Eduardo. Sí, pero ¿a qué costo, Pamela? Tú No. dices a qué costo, ¿no? Es a lo que Y acaba los este vamos a sexenio y no tener tienes nada de credibilidad. Porque no vamos a ser paleros del presidente. Pero a mí sí me gustaría tener 1 millón de seguidores, y a Tony, y a Luis, y a ti, Pamela. No nos hagamos. Vivimos del público y del gran público. Pero entonces, el presidente sabe muy bien, él está hablando a su base. Su base no lee periódicos, por favor. Su base hace años se hartó de los noticieros de televisión. Su base hace años ya no oye muchos programas de radio. Su base obtiene su información a través de las redes sociales, del YouTube, de todas estas cosas. Creo que Luis está más enterado que yo de estos asuntos. Y él nomás le está hablando a su base. Y nótese algo, aquí este panel somos 4 críticos de López Obrador. Aquí no hay ningún, y además, hasta racialmente no conformamos el perfil de los López Obradoristas y de los seguidores de López Obrador, porque este país está dividido, está polarizado, y él ha contribuido a que sea más dividido y más polarizado, porque así gobiernan los populistas. Divide y vencerás, y se la juega con las grandes mayorías, pobres, desposeídos, que a nosotros nos ven como el enemigo, porque a nosotros nos ha ido muy bien, somos güeritos. Digo, hay que entender el fenómeno que este país está viviendo actualmente, porque es muy fácil quitar a López Obrador, calificarlo de loquito, de frívolo, de vanidoso. Por favor, presidente más vanidoso que el chaparro de Calderón, por favor, o que Peña Nieto, por favor, o que Zedillo. Yo he tratado a todos estos y de todos no hacías uno. Entonces hay que Totalmente de acuerdo, Eduardo. Totalmente de acuerdo. Es decir, en el régimen de partido hegemónico, pues no había opción, no había manera. Yo, igual que tú, fíjate, en 1995, yo soy de Tabasco, ya te había yo dicho, y yo, muy jovencillo, entrevisté a López Obrador en aquel tiempo por las mismas razones que tú dices. Yo la verdad es que me enfrenté al gobierno de Roberto Madrazo. Bueno, eran mentadas de madre, me dijeron hasta de lo que me iba yo a morir, terminaron sacándome de una televisora, o sea, no se podía entrevistar a López Obrador, y ahí va mi siguiente planteamiento. Se dice que en esa campaña, Madrazo, como candidato del PRI, gastó la misma cantidad para ser gobernador de Tabasco que Bill Clinton gastó ese año para ser presidente de Estados Unidos. Así era la lana. Así eran las cosas. Daban dinero a manos llenas, una cosa tremenda. Oye, Luis, gracias, muchas gracias, Eduardo. Luis, yo tenía este siguiente cuestionamiento, pero todo me llegaba a la reflexión a que la respuesta es negativa, pero te la formulo. ¿Peligra la libertad de expresión en los tiempos de la 4T de alguna u otra manera? Pues mira, sobre todo creo que lo que se pone en disputa o lo que está sucediendo es un debate sobre si la libertad de expresión es basada en realidad o en datos verificados o no, lo cual pues me parece que es completamente, es un debate falso de parte del presidente López Obrador sobre lo que decían hace un momento Pamela y Eduardo respecto de si hay una relación entre los gobiernos y los medios de comunicación. Aquí el asunto está en que independientemente de esa relación, lo que el presidente argumenta respecto de por qué dice que los medios de comunicación, uno, están en su contra, y dos, por eso publican notas que él dice que son o falsas o engañosas o que simplemente están en contra de él, y por eso él dice, falsamente por cierto, que él es el presidente más atacado por los medios de comunicación en los últimos 100 años, es porque supuestamente ya no da el mismo, en aras de la austeridad y de combatir la corrupción, ya no da la misma cantidad de dinero a los medios de comunicación, y por eso entonces van en contra del presidente. El argumento es falso y no se sostiene, porque justamente es al revés. Es decir, si los medios de comunicación no dependen del gobierno, entonces los medios de comunicación tienen que depender completamente de sus audiencias, completamente, o en una mayor proporción de sus audiencias, y por tanto tienen que sustentar todo lo que publican diariamente en la prensa, en el radio, en la televisión, en fin, en todos los medios.
Si eso que publican no está sustentado, es decir, noticias falsas o engañosas, en fin, entonces las audiencias se van. Y si las audiencias se van y los medios pierden credibilidad, los patrocinadores se van también. Entonces, aquí el asunto está en que justamente sin tanto dinero como recibían en gobiernos anteriores, que eso es otro debate, pero como lo dice el presidente López Obrador, sin el dinero del gobierno, entonces los más obligados a publicar noticias que están claramente sustentadas son los medios que no reciben ese dinero. Y por el contrario, hace un momento mencionaba Pamela el caso de La Jornada. Bueno, pues La Jornada es el periódico que más veces retoma las conferencias de prensa como nota principal, primera plana, de los 7 diarios más importantes a nivel nacional al día siguiente. Es decir, pasa todo un ciclo noticioso, que ya sabemos ahora el ciclo es 24 horas, y aún así, a pesar de todo lo que suceda en el día, retoman lo que dice el presidente López Obrador. Es el número 1 y por eso es el periódico, el diario impreso, que más dinero recibe del gobierno. Es decir, al revés. Los medios que reciben el dinero del gobierno no están obligados a sustentar lo que dicen porque, pues, de cualquier forma está garantizado, están becados por el gobierno. Entonces, si los medios que publican lo que dice el presidente López Obrador no verifica, y si además, y aquí está la gran paradoja, el presidente López Obrador, sin sustentar lo que dice cada mañana en las conferencias, nosotros en Spin llevamos una cuenta que ya rebasa las 58,000 afirmaciones falsas o engañosas o no sustentadas en las conferencias de prensa. Es un promedio de 88 por conferencia. Imagínate, las conferencias duran en promedio 120 minutos, de los cuales no todo el tiempo habla el presidente López Obrador, hablan otros funcionarios, hablan las y los reporteros, 88 afirmaciones por conferencia en promedio que no se pueden probar, y eso es lo que trasciende a los medios como La Jornada, que publican lo que dice el presidente sin verificar. Así que el argumento no se sostiene. Ese es el punto, me parece, y evidentemente también, hay que decirlo, esta es una estrategia que no es nueva, está basada en presidentes que tratan de desacreditar a los medios de comunicación con tal de hacer su propia versión y su propia narrativa como la verdadera, y ha sucedido en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Ecuador con Rafael Correa, en Brasil con Jair Bolsonaro, y pues obviamente con Cristina Fernández en Argentina y por supuesto Donald Trump en Estados Unidos. Oye, Luis, un selecto grupo del cual seguramente ahora forma parte López Obrador. Pero mira, una pregunta, Luis. ¿No te cobra más tu psiquiatra por estar viendo diario La Mañanera? No cobra más, pero sí la veo más seguido. Eso sí es cierto, ¿eh? Nos vemos más frecuentemente. Qué paciencia. No, qué hígado. Pero bueno, pero ahora ya es más divertida, ¿no? Ya podemos escuchar a Juan Gabriel, ya podemos escuchar a Marco Antonio Muñiz, en fin. Pero bueno, yo lo que quiero preguntar es lo siguiente. A ver, Pamela, ha dicho Luis 88 mentiras por mañanera, casi 60,000 mentiras en lo que va del sexenio. Híjole, ¿quiénes las mentiras? ¿No se mordió la lengua? ¿No es demasiado cinismo hacer esta sección que tiene no nos vamos a hacer tontos, como dice Eduardo, que tiene como fin criticar a los que lo critican, evidenciar y echarles tierra? Y además cada miércoles ha sido una metida de pata mayor que la otra, ¿no? El último ridículo del Reforma dice que han aumentado las tarifas de luz de alto consumo un 20%, lo que no es falso, pero se exagera. Y la semana anterior otra, y la semana anterior, la primera exposición es como de chiste. Se autoachacan un artículo que era del sexenio pasado, no es como... ¿Quién me está diciendo ratero que no soy? No te estaban hablando a ti. Y el presidente no es capaz de en el mismo espacio, con el mismo tiempo, salir a decir, disculpen, la regamos. Lo hicieron hasta que se lo recordamos una semana después desde la cuenta de Twitter del Gobierno de México, pero no desde el mismo foro. Y lo mismo da si está tratando de desmentir con mentiras a medios de comunicación, que se está tratando de desmentir a los padres de niños con cáncer. O sea, esos son los niveles a los que llega el discurso. La mañanera no es
ejercicio, como le encanta decir, de diálogo. La mañanera es un circular, propagandístico inmenso, hay que reconocer, sumamente exitoso, por controlar la agenda todos los días, y le funciona, porque además caemos una y otra vez en su trampa. Uy, que sí dijo los de Harvard, uy, que sí dijo, lo sabe hacer muy bien, y en eso sí hay que reconocerlo, creo, es un tipo que consigue con su modelo de comunicación lo que se propone. Eso. Pero a ver, Pamela, en sí. esta parte, perdón que interrumpa, es interesante ver sobre el éxito o si está logrando un objetivo. Entiendo, por supuesto, muy fácil, ¿no? Si no sirviera, ya lo hubiera dejado de hacer. Eso está fácil de entender. Pero aquí el asunto está, me parece, por dos vías. La primera es que hay un costo de oportunidad de que el presidente esté hablando de todo esto que sabemos, que son ataques a los medios, a enemigos reales e imaginarios, los mismos chistes, las mismas anécdotas, una y otra y otra y otra vez. Y lo que está dejando de hablar respecto, por ejemplo, de lo que él denomina la cuarta transformación. Yo te diría, si realmente estuviéramos a la altura de la expectativa que él generó con una cuarta transformación de la reforma, la independencia, la revolución, no tendríamos una conferencia de prensa, tendríamos o necesitaremos un canal 24 horas transmitiendo en vivo todo lo que está pasando. Y a veces ni siquiera alcanza para el mensaje de arranque de una conferencia mañanera en cualquier día. Entonces, hay de dos, o no lo tiene, es decir, no existen esas cosas que informar, y sí, por supuesto, es un ejercicio de propaganda, en fin, pero más bien quizá es porque el presidente busca claramente dejar de lado los temas importantes porque no hay resultados, y entonces es por ello que hace los ataques. Entonces, ese elemento que podría parecer que es lo más exitoso y el instrumento más útil para el avance de su gobierno, en realidad me parece que es el principal obstáculo de avance de lo que él llama la cuarta transformación. A ver, se quema hasta sus propias buenas notas. O sea, cuando algo bueno tienen que decir, pasa desapercibido porque ya cometió algún comentario inadecuado, porque ya decidió acusar a un medio de comunicación. Pero yo creo que el avance de su gobierno es un tema nada más del discurso. O sea, ¿qué es la cuarta transformación? Sino un gran discurso sobre el país que podemos ser. Y ya, mi forma de verlo. No, totalmente de acuerdo, Pamela, porque ninguna de los números, de los datos, incluso solo sus propios datos, ¿no? Sus otros datos, pero ningún dato lo ayuda, ningún dato habla, y venidos estos datos de las entrañas del mismo gobierno, ninguno habla de ningún éxito, ¿no? Aquí decía Héctor de Mauleón el otro día en este mismo espacio que tal vez la recaudación de impuestos sea una palomita, pero de ahí en fuera ningún número ayuda. Eduardo, hace un momento hablabas tú de los contratos de la publicidad gubernamental. La 4T, efectivamente, y el presidente, no me dejarás mentir, han hecho ver esto como algo pecaminoso, como algo oscuro, como algo malo. Sin embargo, hace rato lo decías, se sigue haciendo de alguna u otra manera. En este mismo espacio, Genaro Villamil dice que efectivamente se cortó de tajo toda esta inversión multimillonaria hacia los medios. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? No se cortó porque tú sigues viendo y escuchando publicidad gubernamental en estaciones de radio, incluida Radio Fórmula, no sé si en EBC también, y vas viendo anuncios también en Reforma, o sea, no han cortado de tajo. Y Genaro Villamil no le puedes creer ni al apellido porque es un mentiroso patológico. Yo te lo puedo decir por anécdotas que conozco a él cuando estaba en proceso. Ahora, es que aquí estamos hablando, y te voy a decir dónde está el error. Estamos haciendo un análisis de la mañanera como si nosotros fuéramos la audiencia para la cual está destinada esta conferencia de prensa. Y no está destinada para nosotros. Nosotros la seguimos porque somos periodistas y hemos caído en la trampa de diariamente comentar la mañanera, aunque no haya dicho nada relevante. Yo sí puedo decir que mi programa, La Mañanera, tal vez la mencionamos una vez, un día en los 5 días del programa, a menos de que haya sido ya una declaración, un hecho escandaloso o flagrantemente mentiroso.
pero no le damos mayor importancia. ¿Por qué? Porque otra vez quiero regresar al pasado. La jornada le da la primera, pero ya se les olvidó cuando el PRI gobernaba, todos los periódicos del día, al día. La frase célebre del presidente el día anterior eran las 8 columnas. Esto es parte del ADN de los medios de comunicación de México. Nosotros somos audiencia de la mañanera. Nosotros somos la carne del cañón de la mañanera y vamos gustosos a que nos pongan a ponernos enfrente del cañón para que nos haga picadillo. ¿Irías a una mañanera, Eduardo? ¿Mande? No, yo no iría a una mañanera. Número uno, no es mi función y ahí yo discrepo de muchos compañeros. Yo no soy un reportero que cubre la presidencia. No tengo por qué ir a la mañanera. Fórmula tiene su reportera, los medios deben mandar a sus reporteros. O sea, yo creo que muchos de los que han ido a la mañanera, que no son reporteros, están buscando la notoriedad que les va a dar saber que están en la mañanera retando al presidente. A ver, tú dijiste algo, Luis, que las audiencias se van si escuchan o leen cosas que no son ciertas en los medios. Con todo respeto, como diría el presidente, discrepo. Está demostrado que la gente lee un medio para corroborar lo que cree o lo que siente. Ahora me vas a decir que la gente que cree en la mañanera es bruta y la gente que cree en la Reforma es inteligente. No, señor. La gente que lee Reforma, yo conozco gente que lee Reforma y no tiene dos dedos de frente, pero ese periódico les dice todo lo que quieren escuchar y leer. Y sí, muera López Obrador y vean esto. Porque yo sé de muchas, y ustedes también, que se le van al Reforma. Por favor. Ya Fórmula, ya todos los medios. Se nos van de repente las notas, hacemos una mala investigación. Muchos colegas no entienden lo que es la estadística y cómo hacer cuentas y hacer un análisis numérico. También es cierto. Estamos metiendo mucha opinión visceral y poca opinión basada en datos. Yo en mi columna, cuando quiero refutar al presidente, yo pongo, a ver, yo tengo otros datos, y no digo tengo otros datos y vean mi manita, no. Mi fuente es esta, pum, 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 pum. Al presidente no hay que pegarle emocionalmente porque por ahí no va. Ahorita vean todas las calificaciones, soberbio, bla, bla, bla. Por ahí no va. Al presidente. No hemos mentido tampoco. Hay que demostrar que está haciendo mal las cosas. Cuando tú, Tony, dices, no ha hecho nada bien, ya me gustaría ver que tú fueras una persona ganando el salario mínimo y que en 2 años casi ya te lo duplicó. A ver, estarías tan chillón. Ya me gustaría verte a ti ganando 3,000 pesos y de repente llega que una beca para esto y una ayuda gubernamental. Los últimos datos que acaban de dar sobre la pobreza en México dicen que la gente estaría todavía más pobre sin estas ayudas gubernamentales. Se les olvida que este país tiene una cantidad de pobres que no nos entienden, que nos ven y nos resienten, porque nos burlamos de todo. Todos dicen, ¿sabes si ese cabrón de Ruiz Gili se burla de las ayudas? Pero yo sin esas ayudas no más comería una vez al día y ahora puedo comer 2. Hay un divorcio entre nuestra realidad y la realidad del 80% de los mexicanos. Y sí, y yo me acuerdo que al principio hasta de la forma en que habla López Obrador se burlaban. Ven, no sabe hablar español, como si el español de la Ciudad de México, del altiplano, fuera el buen español, porque un buen español es de la región donde se habla. El andaluz es buen español, el catalán, el leonés es buen español, el tabasqueño, el chiapaneco, el oaxaqueño y el regiomontano son buenos españoles. O sea, aquí hay una cosa ya muy personal contra el personaje. Además que nos dice cosas que no nos gustan y dice, sí, efectivamente, muchas mentiras. Es un mentiroso patológico, pero así son todos los populistas. Ahí está Donald Trump con sus mentiras, y estaba Hugo Chávez con las suyas, y Maduro con las suyas, y Cristina Kirchner con las suyas. Digo, caray, hasta el señor Lula, que la gente lo admira, también era un mentiroso patológico, porque tú tienes que decir tus mentiras cuando eres un gobernante populista, tienes que decir tus mentiras con base en lo que la gente está percibiendo en este país, que es, los güeritos somos menos mexicanos. Si tienes un apellido raro como el mío, hijo,
Yo me acuerdo, y me dicen, eres un hijo de gringa y traído a la patria, y tus antepasados se robaron Texas. Yo decía, no, mis antepasados no habían llegado a Estados Unidos cuando se robaron Texas, ¿me entiendes? Y si eres güerito mal, mira, Pamela parece que está en la TV española, no la TV mexicana. Y Luis tiene ojito claro. Vean, es que aquí hay una bronca que López Obrador sabe explotar muy bien. Las divisiones raciales, las divisiones clasistas, las divisiones económicas, él lo explota. Y como la mayoría de la gente en este país no es güerita, no es de ojo azul y es pobre, digo, entonces, ¿cómo le ganas a López Obrador? Demostrando que su política anti-COVID es un desastre, que desde el principio le prestó al efecto de rebaño, aunque se murieran miles, que su política económica es un desastre, que su política social es adecuada, pero que no alcanza el dinero, que sus obras son faraónicas y se deberían haber suspendido durante la pandemia. Más razonamientos, porque hasta los que siguen a López Obrador estarán con sus resentimientos y enojados con toda justificación, pero no son tontos. No, pero defienden lo indefendible. Pero bueno, gracias, Igual Eduardo. que, oye, espérate, ya salimos espérate. hasta regañados. Ellos perciben que nosotros defendemos lo indefendible. Ahí está el problema. Tú hablas con un seguidor de López Obrador y te va a decir que tú estás mal, que defiendes lo indefendible. Esa descalificación es la que evita que haya discusión, análisis, comentario y que, a ver, ¿qué tenemos en común todos? ¿Cómo construimos el mejor país? No viendo nuestras diferencias y nuestras similitudes. Cualquier mexicano quiere más seguridad, cualquier mexicano quiere mejores servicios de salud, cualquier mexicano quiere ganar más dinero. Vamos platicando por ahí. Perdón. Pamela, tú por favor, alzaste tu manita. Adelante. Que tengo que apuntar para poderle contestar cada una. A ver, sobre las mediciones de pobreza, sí y no. Sería mucho peor si no se tuvieran los programas sociales como están, sí. Es mucho peor porque los programas sociales son universales y entonces los mismos datos nos dicen que el decil más alto está recibiendo más dinero que lo que recibía antes el más bajo. Entonces, se están haciendo sin una estrategia. Y creo que ahora, quienes ¿cómo lo traduces capacidad... para que el decil más bajo entienda lo que es un decil? Para empezar. No, pero ahorita llego a esta parte en la que además me parece que tienes mucha razón. O sea, quienes tienen la posibilidad de analizar eso, sí tienen que traducir el discurso para decir, oye, no sé si te das cuenta que las personas más ricas están recibiendo también estos apoyos y que podrían beneficiarte más en mayor medida a quienes más lo necesitan. Nos falta traducir cierta información, ya se me fue Eduardo, para que fuera importante para la gente. Y creo que la otra parte que decía Eduardo que me parece clave es este asunto de, ay Dios mío, de nuestro clasismo, nuestro racismo, y es cierto, y sale a relucir la pejefobia, ¿no? Más, y cada vez que quieren criticar al presidente o a gente de su equipo, los comentarios con los que lo hacen son para llorar. ¿Y entiendes? Porque si tenemos un presidente así, también lo debemos a una posición debilitada, sin un programa, sin un discurso. Nadie está hablando más que él desde el poder del México que deberíamos de ser. No hay planes a largo plazo, nunca ha habido un proyecto de país a largo plazo. Cada 6 años nos reconstruimos en torno a la figura de un solo hombre. Y si no revisamos desde los medios de comunicación cómo tenemos que cambiar esa forma de hablar sobre quienes somos y revisar nuestro racismo, nuestro clasismo y todos nuestros sismos, personajes como el presidente Manuel López Obrador lo van a seguir aprovechando, no en torno a un mejor México, en torno a engrandecer su figura, porque si bien él siempre decía este discurso de yo solo aspiro, yo solo tengo la legítima ambición de convertirme en el mejor presidente de la historia de México. Ay, güey, no es una ambición pequeña, es incluso mucho más grande de aquellos que han buscado y no es tan difícil, Pamela, enriquecer a sus nietos. No es tan difícil porque la mayoría han sido bien malos. Eso es cierto, pero pues ahí les va, ¿no? O sea, si los comparamos no lo he hecho tan mal en el camino muy de los bien. Malos. Gracias, Pamela. Ay, Luis, tú también has levantado la manita. Adelante. Gracias. A ver, nada más, antes de salirnos hacia el contenido del debate respecto de este tema que se ha visto todavía más claramente sobre las diferencias y la polarización en México,
dos cosas. Una, como decía Eduardo hace un momento, como dice, sí es cierto, los medios de comunicación se les van, pero la palabra o la frase clave que usaste, Eduardo, es que a veces se les van, a veces. Si fuera frecuentemente y fuera al revés, es decir, que a veces publican algo sustentado, entonces esos medios no se sustentarían, no vivirían. De acuerdo, pero cuando se les van a veces, no dan lo mismo que le pedimos a López Obrador. No rectifican. Aquí no va a ser como esa New York Times, Washington Post, que dicen, claro, equivocamos. Eso es por la ley, claro. Si escriben algo de ti en Estados Unidos, tú demandas al medio si está mal publicado y lo quiebras. Eso está claro. Y aquí también se puede. Aquí, pues, mandas una carta y no la publican en el mismo lugar. En fin, es más compleja la ley, pero a lo que voy es, eso sucede a veces. Y aquí el asunto está en que muchas de estas notas se presentan de esa forma y están así porque el gobierno no da la información. Coincidimos, la conferencia es un ejercicio de propaganda, no es de información, no es de transparencia, no es de rendición de cuentas, y esto se da en buena medida porque el gobierno o no tiene la información, otra vez no la sustenta, o no la publica completa, o la publica mal, o la publica a destiempo. En fin, el gobierno es el que genera este desfase en que los medios de comunicación, que obviamente siempre quieren todo y rápido, es normal, el gobierno no esté a la misma altura. Eso por una parte. Entonces, ellos son los generadores de estas confusiones, el gobierno. Y segundo, es cierto que nosotros, por decir, los que vemos las conferencias, no quiero meterme en otra clasificación, simplemente los que vemos las conferencias de prensa, somos muy diferentes de la base electoral del presidente López Obrador, porque está comprobado que la base electoral del presidente López Obrador, de entrada, no le interesa la política, segundo, no le interesa la información, las noticias, en fin, tienen otros intereses, bien o mal, así es. Y es por ello que lo interesante de esto es que las conferencias de prensa, por más que el presidente y algunos digan, no, es que el presidente le habla a su base, pues es que no la ven. Ellos presumen y han repetido muchas veces que ven la conferencia millones de personas, pero nunca han mostrado ratings, share, nada, precisamente porque esto va a la baja. Nosotros decidimos llevar el seguimiento de las vistas en la cuenta de Facebook del presidente para tener un parámetro. El presidente tiene 8 millones de seguidores en Facebook y el promedio de vistas de las conferencias es menos del 7% de los seguidores del presidente en Facebook, menos del 7%. Y además, recordemos que para que cuente un video como visto en la línea de tiempo en Facebook, se necesitan solamente 3 segundos. Entonces, en realidad, nadie está viendo la conferencia. Evidentemente hay un eco entre los medios de comunicación porque es el presidente el que habla, por supuesto. Eso va a ser así aquí y en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, Oye, Luis, que eso trascienda es difícil. ¿Estaríamos hablando de un fracaso? ¿La mañanera es un fracaso? No. Es la forma en la que el presidente López Obrador utiliza una herramienta de comunicación y abusa de ella, pero es la peor herramienta para hacerlo. Es por ello que ningún otro presidente antes de él lo ha hecho en la historia del mundo. Nunca antes un presidente ha hecho conferencias de prensa diarias como las hace López Obrador. Más bien es una versión prorrateada durante la semana de un aló presidente. Como el presidente no canta, pone videos de Juan Gabriel. O de Marco Antonio Muñiz. En fin, es el colmo esa mal leída y poco elocuente sección de quién es quién en las mentiras. ¿La odias, Pamela? ¿Esa sección? ¿Te gusta? ¿Qué sientes sobre ella? No sé si Eduardo quiere contestar, que tenía la mano arriba. Ay, Eduardo. Nomás te pelan a ti, Pamela, porque estás bonita, yo estoy feo. Ya vimos las debilidades de Tony, sus parcialidades. Decías, Pamela, enseguida vamos contigo, querido Eduardo. A ver, creo que la sección es una vergüenza, sobre todo por lo mal hecha que está. Y así decía Eduardo, los medios nos equivocamos. Es que de verdad con un trabajo periodístico serio, teniendo pues el capital que el gobierno puede tener a su lado para verificar, podrían hacer algo más serio para de verdad sacar a la luz quienes están diciendo cosas que no son precisas, pero aquí se pelean con
tuiteros, o sea, es una cosa ridícula. Hace como un año y medio, estaba al aire hablando con la reportera que cubre presidencia, y mientras ella estaba dando su reporte, se oye al aire cómo pasa un cuate y le mienta a la madre. Creo que esto es el fondo de lo que tenemos que hablar. Cuando desde el poder legitimas el ataque a la prensa, sobre todo sin sustento, ¿no? Esa violencia que desde el poder se legitima termina transformándose en violencia en la calle. Y sé de muchos compañeros a quienes ha sido así. O sea, no solamente me dijeron algo en Twitter, sino ya en la calle me gritaron, me enfrentaron. Y creo que eso es lo que no se puede hacer, no desde el poder. Si bien los medios de comunicación son un gran poder, el presidente está por encima del poder que tienen los medios de comunicación, y eso implica una responsabilidad de cómo lo usas y cómo hablas. Y creo que eso sí se lo tenemos que exigir. Y también a nuestros compañeros. O sea, hay que exigir que las cosas estén bien hechas, ¿no? Muy bien. Eduardo. Ya me perdí, ¿dónde vamos? Que si te gusta quién es quién. Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que el presidente tiene todo el derecho a decir lo que diga, y nosotros tenemos todo el derecho a señalarle lo que está mal dicho. Creo que el presidente tiene todo el derecho a defenderse, porque hay muchos periodistas que sí la traen contra él. Ya no es periodístico, ya es personal. Ya es personal. Hay que aceptarlo, ¿ok? Hay un gran desprecio en nuestro gremio por el presidente, porque no estudió en Harvard o en Yale o en MIT, como todas las sartas de rufianes que quebraron al país. Seamos realistas, hay un clasismo dentro de nuestro medio. Yo cuando a algunos colegas les digo, bueno, yo agarré una maestría en la Universidad de Minnesota, me ven como, ¿que no fuiste a Harvard? No fui a Harvard, porque es también parte de la mitología que crearon desde la época de Miguel de la Madrid para acá. ¿Cuál de tus compañeros tiene una maestría en Harvard? Yo estoy hablando de que te critican por no haber ido a Harvard como los que gobernaron al país. Hay esa idea. Nos apantallaron. A ver, cuando empezamos a usar títulos nobiliarios, cuando un gobernante nos referíamos a él como el doctor. El doctor es un título académico, no es un título profesional. Los títulos académicos se usan en la academia, no fuera. Pero en México ya te da un lustre y un brillo ser doctor en lo que sea. La doctora Claudia, el doctor Cedillo. No, el título profesional que tienen es el de licenciados y es el que hay que usar. Pero en fin, son chifladuras que a mí se me ocurren. El presidente tiene todo el derecho, no tiene el derecho a mentir, estamos de acuerdo, pero lo va a hacer. No tiene el derecho a manipular, pero lo va a hacer como lo han hecho todos sus antecesores, desde Agustín de Iturbide y tales, desde el triunvirato que gobernó en 1821. No hay problema. El problema es que, ya lo dijeron aquí mis distinguidos copanelistas, las palabras tienen consecuencias y el presidente genera rencores y nos pone en peligro a todos. Antes de que el presidente fuera presidente, a mí me echaban la bronca en la calle porque decían, ¿por qué criticas a López Obrador? ¿Por qué odias a López Obrador? Y un día en el Zócalo me acuerdo que bajé mi coche y se llegan tres, tú odias a López Obrador, te vamos a partir la madre. Y yo dije, ahora sí ya la vi. Ya vi unos policías, oiga, estos me quieren pegar, carajo. No. O sea, el problema es que ahora él suscita y pone en riesgo la vida de todos, hasta de los que lo alaban, pone en riesgo, porque él está generando esta imagen que ya existía, pero ahora la está exacerbando, de que los periodistas somos el enemigo del pueblo, así como el estúpido de Donald Trump lo dijo allá en Estados Unidos. Increíble. Sobre quién es quién en las mentiras, la verdad también tiene todo el derecho el presidente, porque no puede ser que nomás nosotros tengamos el derecho y él no. Él también tiene el derecho. Pero número uno, y como lo dijo Pamela, no saben ni identificarlas. La pobre chica que puso al frente de sección, digo, yo soy mal pensado, la verdad. No está de malos bigotes, tiene bonita figura, jovencita.
Y no sería la primera vez que un presidente pone alguna protegida a una querida amiga en un cargo de responsabilidad. Lo vimos con Calderón, cuando su jefa de la oficina, se dice, comenta, se rumora, le hacía la vida difícil a Margarita. No lo sé, se dice, comenta, se rumora. Esta chica no sabe ni leer. O sea, no sabe ni leer lo que le ponen enfrente. Pero bueno, esto es México. ¿Qué espera que llegue? Esto es México. No hay gran control de calidad. Cuando dice Luis, los periódicos se pueden equivocar. No, Luis, no se pueden equivocar. Si no tienen la información, tienen que decir, no tenemos la información. El gobierno nos la da. Con base en lo que tenemos es esto, falta esto y esto y esto. ¿Por qué? Mis investigaciones, yo las hago yo solito. Imagino que Pamela igual ella solita. Porque en radio no invierten nosotros todo un departamento de investigaciones. Pero digo, creo que Reforma y todos tienen lana y departamentos para hacer investigaciones, creo que un poco más serias. Yo creo que todo este debate que ahorita estamos teniendo, y cuando dices, Luis, que no tiene audiencia el presidente, tienes toda la razón, no hay estudios de rating ni nada, porque para empezar, el rating a esa hora generalmente no están midiendo la tele. Pero yo creo que el vehículo del presidente son todos estos youtuberos que además qué bien hacen sus cosas, ¿no? Ponen una foto y ponen Peña Nieto ir a la cárcel y te lo ponen y así, y ponen un byte del presidente ir a la cárcel, pero no te dice de quién estaba hablando, ¿me entiendes? O sea, está muy bien hecho. Y yo creo que hay una gran caja de resonancia en las redes sociales de lo que dice el presidente. Por ahí lo hacen popular entre la tropa. Entonces, sí estamos viendo algo diferente. Ya sabíamos que así iba a ser. Nada de lo que ha hecho el presidente, o casi nada de lo que ha hecho el presidente, no lo había escrito o dicho durante su carrera política. Nada. Bueno, ha rectificado y él ha dicho que él nunca creyó que el problema de delincuencia fuera tan difícil y que por eso metió al ejército en vez de regresarlo al cuartel, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que un candidato siempre habla y cambia cuando es presidente. Pero este presidente está cumpliendo la mayoría de las cosas que prometió, nos guste o nos disguste. Ahora, ¿que hay libertad de expresión? Sí la hay. Este programa es una muestra, el programa de Pamela es otra muestra, mi programa en Fórmula es otra muestra. Yo viví las épocas donde te estaban apretando las tuercas, donde estaba hablando el dueño del medio, oye, ¿por qué dijiste eso? Oye, bájale. Yo me acuerdo que una vez anuncié que iba a venir Cuauhtémoc Cárdenas a mi cabina, y me dijeron, ¿cómo que Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Que no puede? No, que le tuve que cancelar. Entonces lo invité sin avisarle a nadie y de repente a la semana siguiente dije, está con nosotros Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy no existe eso. Hoy yo no he sentido ninguna presión del gobierno, cosa que no puedo decir que no sentí en gobiernos pasados, priistas o panistas. Porque la verdad, para el presidente somos irrelevantes. Ni en eso se preocupa. Eduardo, entendemos lo que estás diciendo y lo compartimos en gran medida, pero aquí el hecho es que es un gobierno que nos está quedando a deber mucho y eso es lo que estamos realmente Dime un gobierno criticando. que no nos haya quedado a deber, mi querido Tony. A todos. Uno. Todos. Pero en ningún otro Pero gobierno. se jacta de ser diferente. En ningún otro gobierno. Y se jacta de ser moral y de tener principios y demás. Y en los hechos no es así. No nos hagamos guajes. A ver, de los pocos periodistas que se fue desde el principio contra la guerra, contra el narco de Calderón, fui yo. Y durante 5 años Calderón exigió mi cabeza a Fórmula y no se la dieron, afortunadamente. A ver. Eso habla bien de Fórmula. Ok, claro que habla bien. Y les puedo decir que en el gobierno de Salinas me fui 6 meses fuera del aire por haber criticado a un ministro, a un secretario de Estado. Por favor, ¿dónde estaba toda la gente tan? Porque a todos nos iba más o menos bien y el rating y estaba entrando la lana y viva México. Vamos siendo realistas. No estamos contentos muchos porque estamos ganando menos, pero la libertad de expresión que hoy tenemos, y qué bueno, hay que exigirle a este presidente todo lo que deberíamos haberle exigido con la misma furia y el mismo coraje a los anteriores y no lo hicimos.
O Pero si lo tú lo hicimos, dijiste, Eduardo. Esto Sí, no sí lo empezó con hicimos este de alguna presidente. manera. algunos lo Empezó con hicimos. Fox. Algunos lo hicimos, no todos, por favor. Sí, Empezó sí, con sí. Fox, Eduardo. Yo me tuve entre ceja y ceja a Calderón. Un día me habló mi madre para decirme, ya hijo, bájale, ¿no? Bájale por ahí. Yo, mi Y padre, bueno, y antes de también, morir, me decía, me voy a morir preocupado porque no tienes pelos en la lengua. Y decía, perdón, exacto. muérete. Oye, a mí todavía me tocó que por hacerle una broma a Bartlett en una entrevista sobre la caída del sistema, ya no me renovaran contrato, no voy a decir dónde. Oigan, quiero Esto no te- agradecerles, de ¿cómo? verdad. Bartlett no tiene sentido del humor, ve la jeta. Nunca la ha tenido. Es un junior traumado que a su papá le quitaron la gubernatura de Tabasco y nunca se recuperó. Sí, 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 Hay que totalmente de analizar acuerdo. cómo están en la cabecita todos estos. Y evitar esas bromas. Oigan, quiero agradecerles muchísimo esta mesa. Superó mis expectativas, la verdad. Yo sabía que iba a ser muy interesante con figuras, con personalidades como ustedes, que reitero, repito, admiro, sigo y quiero profundamente. Muchas gracias. Nos despedimos, ya tenemos muy poquito tiempo. Solo quisiera decirles y preguntarles qué les deja esta conversación y qué nos dejan en esta conversación. Pamela Cerdeira. Yo el gusto de haber platicado con ustedes, de reencontrarme también con Eduardo, me dio muchísimo gusto verte, Luis, qué gusto también esta conversación. Te compadezco al igual que Eduardo por estar contando mentiras en la mañanera. Mira, el gusto de conversar, yo creo que con eso nos llevamos mucho todos los que estuvimos aquí. Gracias, Pamela. Te quiero y te admiro profundamente y lo sabes. Luis, gracias, de verdad, muchas gracias, Luis Estrada, gracias por haber estado con nosotros. Fue también un honor y un privilegio. Me encanta seguir todo lo que dices. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación y por supuesto, muy a gusto platicar con Pamela y con Eduardo. Esto es un tema que seguirá y que quedará registrado afortunadamente para la historia. Y ahí seguirás tú puntualmente diciéndonos cuántas mentiras y de qué calibre se dicen en la mañanera. Eduardo Ruiz Gili, gracias, mi querido Eduardo. Ya salimos regañados todos, pero yo no regaño mucha a nadie. razón en muchos mira, sentidos. que cada quien se ponga el saco. Yo digo lo que yo pienso. A ver, Tony, un placer ver a Pamela. Me encanta ver cómo ha evolucionado y cómo se ha vuelto aguerrida. Felicidades, Pamela. Gracias a Luis, que hace una labor extraordinaria con números, con datos. Está demostrando cosas y no porque no le gusta. Números, datos. A ti, Tony, que haces este programa posible. Y no más recuerden, dentro de 3 años y medio, este sexenio se acabó y estaremos ahora preocupados por el que viene y las estupideces que haga el que venga. Porque este país, cuando dice López Obrador, quiero ser el mejor presidente del mundo, para mí solamente ha habido uno bueno en los 200 años de historia de México, y eso es porque le tocaron circunstancias muy particulares, que es Benito Juárez. De los demás no hacemos uno. Triste realidad, pues, somos lo que somos, ¿no? Pero tengamos eso en la mente, de entre 3 años y medio se va. Yo ya he cubierto tantos sexenios que ya cuando llega a los 3 años empiezo la cuenta regresiva y cuando quedan 365 días, en mi programa quedan 365 días para que se acabe el sexenio y así hasta que se va el señor y que venga el que venga. Gracias, Tony. Gracias, Eduardo. Siempre es un privilegio y un placer, de verdad. Qué mesa tan bonita, qué compañeros tan admirados, tan queridos, de verdad. Y qué interesante todo. Y finalmente, usted tiene la última palabra, pero bueno, hay que escuchar todas las voces y todas las opciones. Esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta la próxima. Gracias.